Pues vamos a Segunda de Tesalonicenses. No sé si estudiaremos Tercera de Tesalonicenses, ¿no? Bueno, no la estudiamos a lo mejor porque no la tenemos en la Biblia. Pero pudiera ser que hubiera una Tercera de Tesalonicenses. Bueno, esto va a ser gratis, pero en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 1, nos dice así la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y hasta ahí vamos a leer, no vamos a leer más, y en un momento vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor en cuanto a esta segunda epístola. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte, a alabarte y a reconocerte en toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estemos firmes en la fe, confiando en la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios y, por supuesto, confiando en la iglesia que predica fielmente la palabra de Dios. Qué importante es que, teniéndote a ti como cabeza en cada una de estas áreas siempre, eres tú el centro de nuestro enfoque, de nuestra razón de vivir, del motivo para que dediquemos nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu poder que tú nos muestras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como os he dado un anticipo, os voy a nombrar algo. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hasta ahí solamente, según parece y se dice, los teólogos y estudiosos, circulaba una tercera epístola de Tesalonicenses, que era falsa. O una carta, no voy a decir tercera, una carta a los tesalonicenses que era falsa. Así que aparentemente ha salido por ahí y ya llegaremos al momento, porque el apóstol Pablo tiene la necesidad, después de haber enviado la primera, de enviar una segunda carta para aclarar cosas que quedaron, por lo visto, sin resolver o sin completar en la primera carta, y porque había nuevas preguntas. Entre ellas, ya os dejo caer, circulaba la idea: Cristo ya ha venido y estás en la tribulación, lo cual significa que tú no te has ido al cielo con Él. Entonces, ¿yo no soy de Él? ¿O sí soy de Él? Pero soy de Él, pero me ha olvidado y me ha dejado, y tenía que aclarar algunas cositas ahí. Pero vamos a ir poco a poco y en su momento llegaremos ahí. Lo primero es repasar un poquito rápidamente lo que es Tesalónica. Tesalónica es una ciudad, ahora se llama Salónica precisamente, sigue existiendo esa ciudad. Era una ciudad muy grande,
una ciudad importante de la provincia romana, Macedonia, y Macedonia está al norte de Grecia. Entonces, su ubicación era muy importante. Estaba estratégicamente situada a la derecha e izquierda de una vía muy influyente, una carretera muy importante que se llamaba la vía Egnatia, y es la vía que comunicaba lo que podríamos llamar Occidente con Oriente. Por ahí pasaban para llegar las tropas hacia Oriente o cuando vendrían por tierra hacia todo lo que sería Turquía, el Medio Oriente, mejor dicho. Entonces, por ahí, y era una vía era puerto al mismo tiempo y era una ciudad grande. Se cree que en aquel momento en que Pablo llega vivían 250.000 personas en ese lugar. ¿Sabéis cuántos viven en Alicante? 300.000, o sea que ya el tamaño, ya tenemos una envergadura grande y no hay edificios. O sea, ya puedes entender cómo se extendía este lugar. Hoy tiene aproximadamente 400.000 habitantes Salónica, o sea que también es una ciudad relativamente grande. Era una ciudad que estaba poblada, por supuesto, por los nativos griegos de allí, o macedonios, luego por mucha gente, mucho comercio, muchos comerciantes, barcos que iban y venían, comerciantes también, y también, por supuesto, romanos, porque el ejército así. Esa ciudad fue fundada por Casandro, y Casandro fue uno de los generales de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando él murió, dejó a 4 de sus generales, dejó todo el terreno conquistado y a Casandro dejó. Y Casandro fundó esta ciudad aproximadamente en el 315 a.C. Aquí estamos después de Cristo, pero antes de Cristo, y le puso nombre en favor de su esposa. Entonces le puso el nombre en favor de su esposa y así quedó esa ciudad. Es una ciudad tan grande que tiene una colonia judía muy grande allí, de tal manera que, por ejemplo, en Filipos no había suficientes judíos para soportar o llevar y pagar todo lo que tenía que ver con una sinagoga, pero ellos sí que tenían una sinagoga y tenían un núcleo grande de judíos allí. Pablo, recordar que en sus viajes misioneros solía ir a cada ciudad y el primer lugar que solía visitar era la sinagoga. De ahí que Jesús mismo enseñó la salvación viene de los judíos. Y por supuesto, ¿qué quiere decir eso? Que el Antiguo Testamento es la base sobre la que Cristo sigue edificando, porque el Antiguo Testamento está Cristo, habla de Cristo y señala a Cristo, por supuesto. Entonces tenía ahí un buen núcleo, una buena base para que esas personas que entendían y esperaban al Mesías comprendieran realmente. Nos dice en el libro de Hechos que cuando llegó a Tesalónica, ahí estuvo por 3 sábados. ¿Y por qué nombra sábados? Porque es de la cultura judía guardar el sábado, o de la ley que guardaban el sábado. Entonces era el día de reunión de los judíos. Y él por 3 sábados, y nombra que por lo menos 3 sábados estuvo en la sinagoga, pudiendo abrir la ley, la Torá, y exponer y enseñar allí. Y nos dice la palabra de Dios que él en ese tiempo lo que hizo es mostrando por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Y esto era muy importante remarcarlo. De hecho, hoy en día, en algunos momentos, han habido algunos cristianos que han dicho, voy a ir por las calles de Israel y voy a ir a preguntarle a los judíos de quién creen ellos que habla el profeta Isaías en Isaías 53. Y ningún judío ortodoxo admite que habla del Mesías. No lo admiten.
¿Sabéis lo que dice Isaías 53? Da una descripción de todo lo que iba a padecer el Cristo, de todo lo que iba a sufrir. De hecho, el título es El siervo sufriente. Ahí, de todo lo que iba a sufrir. Y Pablo ya antes ya está precisamente exponiendo eso. Y allí les dice que era necesario que el Cristo padeciese y por supuesto que hacía uso y señalaba al Antiguo Testamento. Muestra, por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es lo que hicieron con Cristo? Traspasaron sus manos y sus pies. En el Salmo 22, versículo 17, nos dice ahí que esa tradición que tenían los judíos de cuando un cuerpo estaba expuesto, para acelerar la muerte, rompían los huesos de sus piernas para que muriera antes, cuando era crucificado. Y nos dice en ese mismo Salmo 22, versículo 17, contar puedo todos los huesos de mi cuerpo. El testimonio 2000 años antes, el Salmo 22 son 1000 años antes de que viniera Cristo. Y vemos ahí como ya estaba profetizado que iba a ser traspasados sus manos y sus pies, que sus huesos no iban a ser rotos. Y además, nos dice en ese mismo Salmo 22, versículo 18, dice, echaron suerte sobre mis ropas. ¿Y qué hicieron? Al pie de la cruz. Precisamente esa, y dice cuadrilla de leones, o le da un nombre así de perros, eso es lo que utiliza, de perros. Pues precisamente sortean la ropa del Señor Jesucristo. Y en Isaías 53, voy a ir a leerlo porque es que es tan descriptivo que al leerlo dices, está hablando de Jesucristo. Y si yo no lo creía, cuando veo que la historia corrobora y comprueba y demuestra que Jesucristo murió y parecía así, al leerlo digo, ahora sí que lo entiendo. Pero tristemente incluso hoy en día, la mayoría de los judíos no lo quieren creer. Y la razón principal es esa, no quieren. Pero no son los únicos los judíos. Los gentiles que lo ven y lo oyen y lo entienden, tampoco quieren. Dice en el 53, versículo 7, para demostrar que el Cristo, el Mesías, tendría que morir. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Pregúntale qué es lo que hizo Jesús ante Herodes. ¿A mí no me hablas? Mi palabra, le dijo. Estaba clarísimo. El mismo Pilato. Yo tengo autoridad. Tú no tendrías autoridad si no te fuera dado de lo alto. Mi reino no es de este reino. Y temblaba. Y cuando le golpeaban, no maldecía con su boca. No amenazaba. Y no, en ningún momento, no hablaba mal. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y eso está hablando de la vida. Fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. El que es cortado de la tierra de los vivientes, ¿cómo queda? Muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Entre qué clase de hombres murió? Con los impíos, con los pecadores. Pero, por la gracia de Dios, aún en la cruz, Él tenía poder de perdonar y de salvar. Y así uno de ellos, incluso. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Quién donó su sepultura? ¿Un pobre o un rico?
un rico, y la sepultura que tuvo era sepultura en aquel tiempo de rico. Tengo una sepultura labrada en una roca donde una gran piedra se posaba delante. Eso era solamente de señores, de autoridades, de personas de alta alcurnia. ¿Sería así? Algo así, de mucho dinero. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que él fue sepultado y al tercer día resucitó. Nos dice el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, o en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no se corrompió en la tumba, para nada. No apestaba como después de 4 días, ¿era 4 o 3? 4 días, corrieron la piedra y dices, María y Marta, cuando Lázaro murió, Señor, el cuerpo hiede ya, huele fatal. Su cuerpo no se corrompió, aunque estuvo muerto 3 días. Su vida no se quedó en la sepultura, resucitó poderosamente. Así que ese era el mensaje que Pablo trajo a los tesalonicenses. Y tú dirías, eso ya lo sé. ¿Y eso qué produjo en los tesalonicenses? ¿Produjo algo de verdad? Porque ese es el verdadero evangelio. Y no es solamente una bella historia o una bella obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Pablo, hablando a los corintios, les dijo, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. O sea, está diciendo, este es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que después se apareció a un montón de personas, hasta en una ocasión a 500 personas. ¡Wow! Un buen grupo de personas. Y ahí está el evangelio, que es una realidad, porque creer el evangelio es asegurarse de que lo que Cristo ha sufrido y ha hecho, yo por fe lo puedo recibir y creer y también vivir y experimentar en mi vida. Si muero, resucito. Y si no muero, soy transformado en un abrir y cerrar de ojos en su presencia para siempre. Ahora, esta verdad caló hondamente a los tesalonicenses. Y tanto es así que ellos se entregaron aun cuando empezaron persecuciones. Lo que ocurrió es que Pablo, a la tercera semana, por lo menos, dicen que pudiera ser que ya no iba a la sinagoga, pero aún así los judíos vieron que más personas se convertían, entonces ya ellos salieron a perseguirlo y avisaron a Pablo, y Pablo salió de Tesalónica, aparentemente se fue hacia Atenas, y apresaron a algunos de los cristianos que tenían allí y los llevaron ante las autoridades. Y las autoridades escucharon y entendieron que lo que estaba pasando era cuestiones religiosas y sencillamente dijeron, bueno, con una fianza quedáis libres. Y dejaron libres a los que habían traído apresados por cuestiones religiosas. Ahora, Pablo está en Atenas y está preocupado. Ahí hay un grupo de creyentes que estuvieron dispuestos a sufrir, que han gastado de su dinero para poder volver a quedar en libertad. ¿Tendrán un fiel testimonio? ¿Predicarán la palabra de Dios? Así que envía a Timoteo y llega con la primera carta. Y entonces Timoteo les lee la carta, están muy contentos, vuelve Timoteo y en esta vuelta Timoteo viene con más preguntas, con cosas que las que tiene
tienen que ser aclaradas y Pablo quiere que lo tengan por escrito. Así que decide escribir la segunda epístola y volver a enviar, y el mensajero en todo esto es Timoteo. Y qué bueno es que el mensajero sea fidedigno, sea conforme a la palabra, que no añada ni quite a la palabra de Dios, que conozca bien la palabra de Dios y que cuando sea preguntado entienda qué es lo que está trayendo. ¿Sabéis que en alguna ocasión he ido repartiendo folletos y me dicen, ¿qué dice el folleto? Habla del Señor, y no lo he leído. Cuando me pregunten, que sepa por lo menos lo que estoy llevando, y por lo menos que lo haya entendido, y que lo crea, y que sea una parte de mi vida. Si no, así que entre la primera y la segunda carta posiblemente han pasado de 3 a 12 meses, pueden haber pasado, dicen algunos teólogos. Yo calculo unos 6 meses por lo que estoy viendo, oyendo y leyendo. Entonces, sin embargo, han aparecido unos falsos maestros, como os he leído, unos falsos maestros que están llevando, bueno, falsos maestros, según el domingo por la noche, sería cizaña. Esos son hijos del malo, que están entrando en la iglesia, y están sembrando cizaña también. Y esa falsa enseñanza no solamente es, bueno, está clarísimo, el problema es que en 3 semanas, ¿cómo serán estos creyentes de Tesalónica? En 3 semanas, puesto en el mensaje del domingo por la noche, ¿cómo será el trigo? ¿Estará ya maduro en 3 semanas? ¿Te acuerdas cuando tú aceptaste a Cristo? En 3 semanas ya sabías todo. Pues está verde el trigo. Y la cizaña es verde también. Y la diferencia entre el trigo y la cizaña a veces, y precisamente esta cizaña está hablando de palabras de Pablo, pero retorciéndolas. Sí, el Señor viene por segunda vez, pero ya ha venido. Y se ha llevado a algunos, y otros os habéis quedado. Y ahora vosotros estáis pasando muchas persecuciones, porque eso es la gran tribulación que viene sobre vosotros. Y vais a ser encerrados, y el diablo os va a marcar la frente y os va a poner, y así están hablando, y os va a poner una vacuna, y os va a poner, y así están hablando. Constantemente engaño y mentira. Y todo esto, Pablo dice, tengo que aclararles y de enseñarles para que se fortalezcan y estén seguros. Así que esta primera parte quisiera llamarla el sufrimiento en la prueba. ¿Has sufrido alguna vez? ¿Has pasado alguna prueba en tu vida? ¿Has tenido luchas? ¿Te has encontrado con algo que dices, no lo entiendo, por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Y es verdad que cuando estamos en pruebas más de uno nos preguntamos, porque es la tendencia que tenemos. Si paso por una prueba, ¿será que he pecado? Esa era la creencia común muchas veces en los judíos. Al que sufre es porque Dios lo ha abandonado. Así acusaron a Jesucristo mismo. Que venga Dios y le ayude. Si tanto es que hablaba de su Padre y tanto que le quería, ahora que le ayude. Y muchas veces a nosotros también pensamos, si alguien pasa una prueba o si yo mismo estoy pasando una prueba, ¿será porque he pecado o por qué será? Así que vamos a ver rápidamente esos 5 versículos primeros. Primero los 2 primeros versículos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Eso es el saludo típico de Pablo. Además, qué curioso, ¿no? Uno de los que están escribiendo esa carta es uno de los que les saluda. No es Timoteo quien lleva la carta, y sin embargo, ahí está, él mismo. O sea que esta carta, él está oyéndola, posiblemente si estaba Lucas está escribiéndola, y por supuesto está meditándola y pensándola. ¿Y qué les desea? Gracia y paz a vosotros de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si la gracia de Dios y la paz ha tocado tu corazón, tienes lo mejor que pudieras tener de este mundo, la gracia y la paz del Señor, de Dios. Y en el versículo número 3 me llama mucho la atención cómo Pablo se dirige a ellos. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Te has dado cuenta? Dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Y me llama mucho la atención que diga, debemos dar gracias. Pablo sentía una deuda de gratitud hacia los tesalonicenses, hacia estos creyentes. ¿Por qué? Y nos contesta el versículo número 3 mismo, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es que, ¿cómo no voy a dar gracias? Os prediqué el Evangelio, el Espíritu Santo tocó vuestro corazón, fuisteis transformados y la demostración es que no os habéis quedado estancados ni siquiera, ni habéis abandonado, ni os habéis quedado estancados, estáis creciendo y aumentando y viviendo a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Mira conmigo el capítulo número 1. Capítulo número 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice en el versículo número 3. Bueno, leo el 2 para introducirlo, pero es el 3. Damos siempre gracias a Dios, ¿ves? Otra vez, pero damos siempre gracias a Dios por vosotros, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera carta dice, de la obra de vuestra fe. ¿No te llama la atención? Y dice aquí, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de Cristo. Y aquí en Segunda de Tesalonicenses, te das cuenta y dices, hombre, eran creyentes, pero no se han quedado ahí, han seguido estudiando, han seguido viviendo la vida cristiana, han seguido testificando, han seguido sufriendo y padeciendo, pero siempre mirando en Cristo, puestos los ojos en Cristo. Dice en 2 Tesalonicenses, el versículo número 3, que la fe va creciendo, debemos dar siempre gracias a Dios, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Tu fe va creciendo? ¿Es mayor o menor tu fe de cuando te convertiste? ¿Estás más seguro o menos seguro de la fe, de la salvación que Dios te ha dado? ¿Vienen más o menos dudas que en aquel momento? ¿Estás más dispuesto a testificar o menos dispuesto a testificar que en aquel momento, cuando te convertiste? Porque si tienes más miedo y vas para atrás, quizás hay dudas de que si eres salvo, o segunda, que es lo más probable. Te estás siguiendo siendo un creyente inmaduro, estás verde todavía. El color verde del trigo es símbolo de inmadurez, de no fruto. El trigo, mientras está verde, el tallo no tiene fruto. No vale, no se recoge porque no vale. Lo que hay está fofo, se dice, no tiene nada. Pero cuando ya es maduro sí que tiene fruto. Dice, leímos antes, el trabajo de vuestro amor, decía en la primera carta, y en la segunda carta dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Hombre, antes estabais trabajando a ver qué debemos de hacer para mostrar amor, a ver cómo, pero ahora está abundando. Tenéis un deseo
de amar al prójimo, de mostrarle el amor del Señor. ¿Cómo no le voy a mostrar amor si Él me ha amado a mí? Y a mí, que no merezco nada de amor, ¿cómo no voy a ser yo un transmisor del amor del Señor Jesucristo a los demás? Si Él me amó tanto, ¿cómo no debo yo de amarle? ¿No te pasa como en 2 de Corintios, capítulo número 5? El amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir, me impulsa. Si Él me amó y murió en la cruz, yo tengo que estar dispuesto a morir y dar mi vida por mis hermanos. Y por Cristo, por supuesto. Cristo así dice. Si tú dices que amas a tu hermano y no lo muestras, no digas que me amas a mí. Y wow, Señor, así dice 1 de Juan. Si tú dices que me amas a mí, pero aborreces a tu hermano, y aborrecerle es no preocuparte por él, no tienes que tratarle mal. Es decir, no me sé ni los nombres de los que vienen a la iglesia, no me importan. Esa actitud dice, no hay amor en tu corazón. No sé si tienen necesidad o no, pero no me importan. Esa actitud está diciendo, no me digas que amas a Cristo. Porque si al que ves no lo amas, no me digas que al que no ves lo amas con todo tu corazón. Y así estos tesalonicenses están poniendo en práctica lo que Cristo hizo por ellos cuando estuvo en esta tierra y Pablo les transmitió y les enseñó. Creciendo. El amor que no crece no es verdadero amor. Y eso nos cuesta a nosotros bastante. Y luego dice, y la constancia en la esperanza de Cristo. Eso dice en la primera carta. Y ahora en la segunda carta les dice, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. ¿Qué es lo que están haciendo estos cristianos? Tenemos persecución, nos amenazan de muerte, nos quieren tratar mal, constantes en el Señor, testificando del Señor, firmes en el Señor. Pero eso no te hace retroceder en cuanto a mi fe y amor y confianza y esperanza en el Señor, no. Si lo reciben o no. Así que dice, sois tan constantes en la esperanza que nos gloriamos de vosotros, el apóstol Pablo. Fíjate si se gloriaba, que cuando Pablo visitaba otras iglesias, decía, tengo que poneros un ejemplo de verdaderos cristianos, los tesalonicenses. ¿Cómo aman al Señor? ¿Cómo confían en el Señor? ¿Qué fervientes que son? ¿Qué dispuestos a testificar? ¿Y cómo sufren por el Señor? ¿Sufrir también? Yo amo al Señor, pero si tengo que sufrir, ellos decían, pues no importa, estamos dispuestos. Pablo decía, sois mi orgullo en Cristo, porque perseveraban y tenían paciencia, como nos dice en el versículo 4. Muchas veces nosotros pensamos que tener paciencia es no hacer nada, o cruzarse de brazos y esperar. Es lo que pensamos. Para tener paciencia me cruzo de brazos. No. Lo que está enseñando la palabra aquí, que dice que nos gloriamos en vuestra paciencia y por lo que soportáis, lo que está enseñando es lo siguiente. La idea aquí es esperar con ilusión, con alegría o con gozo. Y os voy a poner una ilustración. Imaginad que estamos en el ejército, o hay un grupo de soldados que está en el frente de batalla. Y ellos dan una llamada a los jefes, a los altos mandos, y le dicen, necesitamos refuerzos. Y los altos mandos le contestan, ya van para allá, tengan paciencia, tengan aguante y perseverancia. Eso es. Estás ahí sabiendo, el alto mando, Cristo, el capitán de todos los capitanes, por encima, capitán de los ejércitos, Él te dice, ten paciencia y perseverancia. Ya tienes todo en tu vida preparado. Yo lo tengo todo controlado.
Soy el soberano Dios, que está por encima de todas las autoridades de la tierra, de todas las autoridades sanitarias, de todas las autoridades políticas, de todas las autoridades militares. Estoy por encima de ellos. Ten paciencia y perseverancia, constancia y firme delante del Señor. No tienes que retroceder. Además, la palabra de Dios ya nos advertía, y el apóstol el apóstol Pedro, escribe también. Y esto era una cosa que nosotros últimamente creo que por falta de persecución, por falta de pruebas, no estamos viviendo la verdadera fe. Dice en primera de Pedro, el apóstol Pedro también tenía que escribir y ayudar, animar a los hermanos y hacerles ver que no es la gran tribulación, que es solamente que el Señor prueba nuestra fe. Les dice en primera de Pedro 1:7. Vamos a leer el 6 para introducirlo. Primera de Pedro 1:6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis. Están viendo persecuciones y pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la prueba no produce fe. La prueba te demuestra qué clase de fe tienes. La prueba purifica la fe que tienes. La prueba perfecciona la fe que tienes. Pero a veces necesitamos ser probados. Y el Señor nos prueba la fe más de una vez. Esta prueba, cuando la fe es probada, entonces eso produce crecimiento si se responde conforme a la palabra del Señor. La prueba, el fuego, cuando pasa por el oro, no aumenta el oro. Cuando el oro con todas sus impurezas pasa, no aumenta el oro. Solamente purifica el oro, perfecciona el oro. Así es también nuestra fe. Cuando pasamos por la prueba, sea cualquier clase de prueba. Puede ser una prueba en la familia, puede ser una prueba espiritual, puede ser una prueba emocional, puede ser una prueba en el trabajo, puede ser una prueba de cualquier clase. El Señor quiere purificarnos, quiere perfeccionarnos y quiere que crezcamos. Incluso hoy, muchas veces pensamos que las pruebas vienen por pecados, pero no es necesariamente así. Es verdad que a veces hay pecados que nos traen consecuencias, pero no es necesariamente así. Pablo dice que muchas veces pasamos pruebas y tenemos que ser probados para que se demuestre la fe que tenemos, qué clase de fe tenemos. De hecho, mira la clase de prueba, dice el versículo 5, y con esto vamos a terminar. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Está diciendo Dios que el justo juicio de Dios que va a traer, va a probar nuestra fe. Ya veremos en la semana que viene, a partir del versículo 6, porque el justo juicio de Dios para los cristianos es para probar su fe. No es un justo castigo, que es lo que la semana que viene veremos en el versículo 6, que es el justo castigo que merecen los que nos atribulan. Pero en esta ocasión Dios prueba nuestra fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es verdaderamente tu fe? ¿Cuándo se prueba que tu fe es verdadera y no falsa? ¿Cuándo tienes verdaderamente una prueba? Es cuando tienes que usar la fe y se demuestra si verdaderamente tienes una fe de verdad. ¿Cómo sabes que tu coche tiene airbag, por ejemplo? Cuando chocas y de repente la mujer le dice: marido, tengo dos noticias. Una buena
y una mala. Te voy a decir la buena primero. El airbag del coche funciona fenomenal. La otra no te la digo. Bueno, es verdad. Yo sé que el airbag de mi coche va a funcionar cuando se llene de aire, pero muchas veces es la prueba. Y así es. ¿Cómo se prueba la fe? Podemos decir mucho y hablar mucho, pero nuestra reacción a las pruebas demuestran la fe. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Confiamos en el Señor? ¿Mostramos amor en medio de la prueba? ¿Tenemos fidelidad? ¿Tenemos gratitud? ¿Nos gozamos en medio de la prueba? Porque la fe verdadera experimenta estas cualidades. ¿Cómo demuestras amor a alguien? ¿Sabéis cómo se demuestra el amor a alguien? Cuando ese alguien te lastima a ti. Esa es una prueba. Que ese alguien te lastime. O sea, cuando todo va bien, yo creo que muchas veces la carne diría, no, córtame a la mitad todo el voto del matrimonio. En lo bueno, en la riqueza, en la salud, en cuando estemos de risas, cuando lo pasemos bien, todo lo otro no. Precisamente es lo otro lo que demuestra realmente que hay amor. Realmente. En ambas partes. ¿Cómo se demuestra? Pues realmente un matrimonio que perdura. Porque han aprendido a perdonarse el uno al otro cuando se lastiman. Y ese amor es perfeccionado, fortalecido, porque ha sido probado cuando se lastiman y se piden y se perdonan. Eso tiene que funcionar, por supuesto. Se piden perdón y se perdonan. Pedir no es boca para afuera, es hechos, por supuesto. Eso es amor. Ahí está la prueba de nuestro amor. Ahí está la prueba de nuestra fe con el Señor. Y ese amor es perfeccionado, fortalecido, porque ha sido probado cuando se lastiman. A veces dice, Señor, ¿por qué me pruebas? Pues el Señor a veces nos prueba porque nos ama y porque quiere demostrarte que tu fe no es de plástico. Tienes una fe de verdad, no una fe de esas que es falsa, una fe que finge, una fe que aparenta pero no es de Él. Y estos tesalonicenses, su fe ha sido probada, su amor ha pasado por el fuego y su fidelidad y esperanza ha visto que se ha quedado solo, pero con Cristo es suficiente. Y han estado dispuestos a continuar. Así, el apóstol dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Esa es la fe que me agrada ver y escuchar. Y así el Señor diga un día por la Iglesia Bautista La Buena Nueva, doy gracias a Dios por vosotros, porque tenéis fe, amor y esa fidelidad y constancia que no ha dado un paso atrás en ningún momento. Hebreos, capítulo número 10, así fue como el domingo por la mañana acabamos y creo que debería de volverlo a membrar. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Es así tu fe? No retrocede. ¿Es así tu amor? No se debilita. ¿Es así tu fidelidad y constancia? Aunque me quede solo con Cristo, sigo adelante. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por todo lo que tú haces por nosotros y gracias por tu misericordia y bondad. Señor, porque tu palabra nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Gracias, porque en tus manos está seguro. Lo sé. Y además mi vida cada día lucha y quiere permanecer fiel a ti. Por eso pido que tú obres también en la vida de mis hermanos, que su fe crezca, que su